Ahora pasamos al controlador proporcional, donde vamos a introducir al código los siguientes datos. Nuestra KC o nuestra ganancia proporcional va a tener un valor de 1, mientras a la tau se le va a dar un valor muy grande, en este caso de 1 por 10 a la 10, para que de esta forma la influencia del controlador integral sea despreciable en nuestro código y en nuestra simulación. El set point se estableció con un escalón de 20 grados Celsius a partir de la temperatura ambiente en ese momento. Como la temperatura ambiente era de 25 grados centígrados, aplicando el escalón de 20 grados, entonces ya obtenemos nuestro set point de 45 grados Celsius. Entonces comenzamos a correr el programa con el Arduino y podemos observar cómo es que el foco ya comienza a encenderse. Una vez que nos aparece el gráfico, observamos cómo el set point, que es la línea verde, se establece en los 45 grados Celsius y se mantiene constante. Por otro lado, observamos que la línea azul representa a la potencia de la bomba, donde estamos observando que al inicio inició con una potencia alta y fue bajando, y ya conforme va pasando el tiempo se va estabilizando, mientras que el color rojo nos está representando a la temperatura, y ahí podemos observar claramente cómo la temperatura inició aproximadamente a los 25 grados Celsius y pues bueno, sigue incrementando hasta un momento donde se va a estabilizar. Aunque en este caso ocurre algo que se le llama el fenómeno de offset o el efecto de offset en los controles proporcionales. Este efecto nos dice que no podemos llegar al set point. Por más que querramos con un control proporcional, no llegaremos nunca al set point, no solo nos podemos acercar. Y esto va a depender de cuáles sean los valores de la ganancia proporcional, en este caso la KC. Para este valor de KC1 tenemos una simulación que se realizó en Excel, donde podemos verlo en la parte superior derecha. Tenemos que ahí nos indica que la temperatura se va a estabilizar aproximadamente a los 300 segundos y después de eso ya no va a cambiar, pero igual observamos que en la simulación de Excel nos indica que aproximadamente va a haber 20 grados de diferencia entre el set point y la temperatura a la cual se va a estabilizar nuestro sistema. Si observamos el set point lo tenemos en 45 y la temperatura final llegó casi a los 30 grados. Entonces ahí tenemos una diferencia de 15 grados, lo cual igual ya se estaba esperado a partir de la simulación que teníamos. Entonces, si nosotros sabemos que esta KC nos va a definir qué tan cerca del set point vamos a estar, nosotros propusimos hacer un cambio en el valor de esta KC para evaluar cómo es que al cambiarla, qué tan cercano estamos llegando a nuestro set point y también qué implicaría. Es por esto que se volvió a realizar la misma simulación, pero ahora cambiamos en el código el valor de la KC con un valor de KC de 5. Ahora, si observamos en la parte superior derecha, de igual forma en la simulación que se realizó en el Excel, tenemos que ahora nuestro sistema se va a estabilizar más rápidamente, es decir, aproximadamente en los 200 segundos, mientras que también se va a acercar un poquito más al set point, es decir, con unos 7-8 grados de diferencia aproximadamente. Ahora, si observamos lo que está pasando experimentalmente en nuestro foco, observamos que está parpadeando demasiado. Esto es porque está fluctuando demasiado en cuanto a la potencia que le está brindando nuestro módulo Dimer al foco, justamente para tratar de mantener esa temperatura. También observamos que al inicio de nuestra corrida el módulo Dimer o el Arduino mandó una señal de que subiera la potencia al 100%, esto con el fin justamente de que la temperatura aumentara rápidamente. Entonces podemos observar cómo la potencia del foco, que es la línea azul,
llega hasta el 100 y después va decreciendo rápidamente y hasta estabilizarse ahí por unos valores menores al 40% de potencia. Y también podemos observar justamente cómo es que la temperatura incrementó más rápidamente que en el caso anterior. Además de que ahorita ya podemos observar que esta temperatura se estabilizó por ahí de los 200 grados, de los 200 segundos. Entonces, justamente con estos dos casos podemos concluir que mientras la constante proporcional sea mayor, más fácil vamos a llegar al set point, es decir, más cercanos vamos a llegar al set point, pero nuestro sistema se va a volver más inestable o va a oscilar demasiado. Por lo tanto, el controlador va a tener más dificultad a la hora de controlar nuestro sistema. Ahora, para el controlador proporcional integral se determinaron los valores de K como 5 y la tau I de 88.12. Hay que recordar que estos valores ya fueron previamente calculados a partir de los datos experimentales de la función de transferencia que se determinó del sistema. Entonces se corrió el programa y nuevamente podemos observar que el foco se enciende y comienzan los gráficos. El set point se estableció en 45 grados y en este caso la potencia la comenzó por ahí del 75% y podemos observar cómo va incrementando la temperatura. En este caso es interesante observar también que la simulación en Excel nos indica que para este caso de control proporcional integral sí podemos llegar al set point, es decir, si se llega al set point, y además nuestro tiempo cuando se estabiliza el sistema es aproximadamente de los 300 segundos. Entonces, si seguimos observando la gráfica experimental, podemos observar que estamos llegando a los 200 segundos y efectivamente la temperatura ya casi está llegando al set point. Pero también es interesante observar cómo es que le está costando un poco al controlador mantener esa temperatura, puesto que aparte de que el foco está parpadeando demasiado, también se observa en la curva de la potencia, que es la curva azul, cómo es que tenemos unos picos tan pronunciados. Ahora se le va a colocar una perturbación, en este caso fue un ventilador. Y podemos observar cómo se volvió loco el sistema. De repente registró una temperatura muy alta, de tal manera que lo que hizo el Arduino fue mandar la señal de que se apagara completamente el foco para disminuir esa temperatura, pero a la vez ese pico de temperatura bajó a una temperatura muy baja. Entonces estaban oscilando ambas propiedades, tanto la temperatura como la potencia que le llegaba al foco. Ahora, una vez que pasó este periodo donde oscilaba demasiado, ahora podemos observar cómo el módulo Dimer está mandando el 100% de potencia, pero la temperatura ya no está subiendo debido a que ya no tiene con qué subir, puesto que nuestra potencia está al máximo. Es por eso que se retiró la perturbación, es decir, el ventilador que estaba disminuyendo la temperatura. Y una vez que se retiró, podemos observar cómo la temperatura empieza a incrementar rápidamente, pero también podemos observar ciertas oscilaciones. Y pues bueno, si es que nosotros dejamos un cierto periodo, que en este caso pues no se dejó, pero si se deja cierto periodo es cuando vamos a volver a llegar a nuestro set point y a la estabilidad. Si, como observamos, el sistema sigue pidiendo un 100% de potencia y a la vez la temperatura sigue incrementando rápidamente, cada vez llegando más al set point.